preguntar por qué cambié de opinión. Hace mucho tiempo, en uno de mis viajes, llegué a un pueblecito. Era de noche, y como diamantes brillaban las estrellas en el cielo. No se veía ni un alma, a nadie. La única prueba de vida era la luz en un taller. En el taller de un viejito llamado Gepetto. Ya falta poco. Con un poco de pintura y un pincel y ya estará listo. La 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 la. La 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 la. Y ahora la boca. ¡Qué niño me ha quedado! De ahora en adelante te vas a llamar Pinocho. ¿Te gusta? Sí debe serlo, Pinocho. Vamos, que te voy a probar. ¡Música, maestro! Cabecita de madera, ven, quiero que tu parte la hagas bien, aunque no razones y yo sí, orgulloso estoy de ti, de madera son también tus pies, no te importe que en el suelo de... ¡Oh, qué gracioso! Lindo marioneta. ¡Qué cansada estoy! Ahora me tengo que ir a dormir. Y parece que viviera. Qué hermoso sería si viviera de verdad. En fin. Estrella azul, estrellita, es la primera que esta noche divisé. Haz que se haga verdadera. Y una dicha que soñé, que el Pinocho se me convierta en un niño de verdad. Qué deseo más lindo, ¿verdad? Pero... ¡Qué sueño! Vámonos a dormir, porque ha sido un día muy largo. Demasiado. Que la vida sueños son... Demasiado es demasiado. Como Gepetto ha dado tanta felicidad a otras personas, que se cumpla su deseo. Hermoso muñeco de pino, despierta la vida. Anda, si me muevo, hablo y ando también. Sí, Pinocho, te da la vida. ¿Y por qué? Porque esta noche Gepetto deseó un niño vivo. ¿Soy un niño de verdad? No, Pinocho, que Gepetto sea feliz solo depende de ti. ¿De mí? Prueba que eres bueno, sincero, generoso y llegarás a ser un niño de verdad. De verdad distinguir entre el bien
y el más. ¿Cómo sabes? Tu conciencia te lo dirá. ¿Conciencia? ¿Qué es conciencia? ¿Qué es conciencia? ¿Qué es conciencia? Yo te diré lo que es conciencia, Pino. Conciencia es esa débil voz que todo el mundo escucha, pero a la que nadie le hace caso. Y por eso el mundo está así de mal. ¿Eres tú mi conciencia? ¿Quién, yo? Ja, no. No. ¿Te gustaría hacerlo? Ay, madre. La verdad es que yo, mire... bueno, ¿Cómo te llamas? Pepito Brillo, señora. Arrodíllese, por favor. Será la conciencia de Pinocho guardián el bien y el mal. En pie, señor Grillo. Y después de Pinocho, pórtate bien. Adiós, señora. Adiós. Adiós. Ahora debo aconsejarte igual que si fuera un padre. ¿Y por qué? Pues porque tú quieres ser un niño de verdad. Sí. Pues escucha bien lo que te digo. Mira, Pino, el mundo está lleno de tentaciones. ¿Tentaciones? Sí, Pino, tentaciones. Y verás, a veces las cosas buenas parecen malas. Otras, las malas, parecen buenas. Y también es verdad que a veces las cosas buenas con el tiempo se van volviendo malas. Las malas ¿cómo se ve? Bueno, tú lo has comprendido, ¿no, Pino? Sí. No, pero ya ve bien. Eso es, Pino. Si tienes algún problema alguna vez, me das un silbidito y ya está. Cuando estés en líos por tu bien o por tu mal, dame un silbidito, dame un silbidito. Y si no pudieras dominar la tentación, dame un silbidito, dame un silbidito. No olvides de silbar, no basta soplar. Y al no poder silbar, grita. Eso, si te estás portando bien y te tentar el mal, dame un silbidito, dame un silbidito. Y siempre tu conciencia mandará. Bien y te tentar el mal, dame un silbidito, dame un silbidito, está bien, y siempre tu conciencia mandará. Y siempre tu conciencia mandará. Soy yo, Pinocho, aquí estoy. ¡Ya son regalado, Pinocho! ¿Y cómo llegaste hasta aquí? Me caí. ¡Ah, que te caíste! Sí. ¡Habla! ¡Sí, habla! Sí. Y me muevo también. ¡Ay, madre mía! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Sí. Sí. ¡Ya sé lo que ocurre! ¡Estoy dormido! ¡Despiérteme! A ver, di algo. ¡Qué feo! Sí. Vino la azul y algún día será un niño de verdad. ¡Bien! ¡Lo pedí! ¡Se cumplirá! ¡Está celebrado! ¡Música, maestro! Cabecita de madera, ven, quiero que tu parte la hagas bien, aunque no razones y yo sí, orgulloso estoy de ti. De madera son también tus pies, no te importe que en el suelo des. ¡Oh, qué gracioso!
lindo marioneta. Bueno, Pinocho, ahora tienes que ir a dormir. ¿Y por qué? Porque mañana tienes que ir a la escuela. ¿Y por qué? Porque tienes que aprender. Esos son compañeros de la escuela. ¿Son niños de verdad? Sí, espera un momento, que quiero mirarte otra vez. ¿Qué mojo estás? Toma, que no se te olvide y no pierdas más tiempo. Gedeón, escucha. Alegres ríen las inocentes criaturas que van rumbo a la escuela. Los niños van a la fuente del saber. ¡Ay, la escuela! ¿Qué sería de este mundo sin ella? ¿Qué es esto? Stromboli. ¿Qué? El viejo gitano ha vuelto, ¿eh? ¿Recuerdas, Gedeón, cuando te puse hilo y te hice pasar por marioneta? Por poco le engañamos esa vez. Mira, un niño de madera. De madera. Mira, fantástico, una marioneta viva. Y sin hilo. Eso puede valer millones. ¿No lo crees? Laura. Eso puede valer millones. ¿No lo crees? A ver, pensemos. ¡Ya está! ¡El Stromboli! ¿Qué nos daría ese viejo? Escucha. Si jugamos bien nuestras cartas, podemos ganar mucho dinero. ¿Acaso no soy yo el honrado Juan? Vamos, déjame a mí. Hola, muchacho. ¿Qué haces? ¿Pero qué tenemos aquí? Un profesor. Mira, Gedeón. Sí, sí. Qué interesante. Su libro. Gracias. Voy a la escuela. A la escuela, dice. Por lo visto, no conoce la fácil senda del triunfo. No. ¡No! Estoy hablando del teatro. Luces, música, aplausos, fama. Sí, sí, y con ese perfil, ese físico. Oh, ya lo estoy viendo. Y a todo esto, ¿cómo te llamas? Pinocho. Pinocho. P. I. J. No. P. I. N. J. K. O. En marcha hacia el teatro. El arte para mí. Artista
Pero Pinocho, ven aquí. Ven aquí, Pinocho. Hijo, ¿dónde crees que vas? Estás en la escuela. ¿Dónde vas por allí? Pepito, ¿es el actor? ¿Actor? Actor. Ay, Pino, ¿recuerdas bien lo que te dije sobre las tentaciones? ¿Sí? Pues él es la tentación, Pino. Pero si es el honrado Juan. Honrado Juan, más quisiera, el honrado Juan. Mira, Pino, esto es lo que le tienes que decir la próxima vez que le veas, ¿vale? Que no puedes ir al teatro, de ninguna de las maneras. Tú tienes que ir a la escuela. Eso sí, ¿eh? Se lo agradeces igual. ¡Pino! ¡Yu! ¡En marcha hacia el teatro! ¿Y ahora qué hago yo? Pues se lo voy a decir a su mamá. Va a quedar un poco feo, ¿no? ¿Le tendré que traer yo mismo? ¡Pinocho! ¡Ven aquí! Damas y caballeros, y como final de la actuación, yo, Stromboli, el gran empresario, ¿acaso lo dudan? Nosotros somos un número increíble. Les vamos a presentar al único muñeco que puede moverse sin hilos, sin manipulación, el grande y único Pinocho. Pinocho, ven conmigo, hijo mío. Que te has perdido. Ha sido un éxito. Oye, a lo mejor tiene razón y realmente no le hago falta.
porque además, ¿para qué quiere conciencia un actor? Oh. ¡Maravilloso! ¡200! ¿Lo hice bien entonces? 300. ¡Fuiste colosal! ¿Entonces ya soy un actor? Por supuesto. Yo te empujé a la fama. Tú y yo recorreremos el mundo. ¿Eh? ¿Quién se atrevió a darme un cachito? Toma, Pinocho, esto es para ti. Gracias, ya contárselo a mi papito. ¿A casa? ¿Con tu papá? No puede ser, no puede ser. Ven aquí. Yo te llevaré a un sitio que será tu casa. Esta, donde yo te encuentre siempre. No, no, no. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Silencio! Tú y yo recorreremos el mundo. Iremos a Londres, a París, a Constantinopla. Tú y yo ganaremos mucho, mucho dinerito. Y cuando te pongas viejo, alimentarás el fuego. No, no, ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Déjame salir! ¡Silencio! ¡Te hago pedacitos! ¡Déjame salir! Buenas noches, mina de oro de madera. En busca de la fama y cargado de éxito. Por lo menos puedo decir que le he conocido cuando no era nadie. Me alejaré en silencio. Me hubiera gustado desearle suerte. ¿Qué no voy a desearle suerte? Eso es lo que voy a hacer. Voy a desearle suerte. ¡Pinocho! ¡Pinocho! ¡Soy yo, Pepito! Pepito, estoy aquí. Pero, Pinocho, ¿qué te han hecho? ¿Quién te ha encerrado? Este gitano me ha encerrado y dice que me tirará al fuego. Eso te han dicho, ¿verdad? Pues no te preocupes. Que ya te voy a sacar yo de aquí. Oh. Lo siento, Pinocho, pero no puedo sacarte. Oh, no, no volverá a ver a mi papito. Pero no te aflijas, hijo. No te aflijas. Tampoco es para tanto. Todo ha sido culpa mía. No debía haberte dejado solo. Pero no llores, ¿eh? No llores. Que ya lo hago yo. Viene la señora, Pinocho. ¿Qué le digo? La verdad. Hola, Pinocho. Hola, don Grillo. Hola. ¿Por qué no fuiste a la escuela? Sí, iba, pero me encontré con dos monstruos por el camino, con bocas de lobo. ¿Y tuviste miedo? Sí, claro, me metieron en una bolsa. No me digas. ¿Y cómo escapaste? No pude, porque me tiraron al fuego. ¿Dónde estaba el señor Grillo? Sí. A mí no me metas, ¿eh? Dile la verdad. Al señor Brillo le metieron en una bolsita. Pues puede ser que no me diga la verdad o me esté mintiendo. Pinocho. Sí, ¿qué la no dije, puedo- palabra por palabra. Pinocho, déjalo ya. Dile la verdad. Oh, no, le pido perdón. No volverá a mentir, lo siento. Por favor. Está bien, esta vez te perdono. Pero recuerda, un niño que ha sido malo puede volver a ser de palo.
propone? Verás, me dedico a coleccionar niños. Niños de esos estúpidos que no les gusta ir al colegio. Me los llevo a la isla de los juegos. ¿A la isla de los juegos? Pero si eso está prohibido. ¿Y si se enteran? No, no se enteran. Porque no valen como niños. Tráigamelos aquí a partir de las 12 de la noche. Puedes contar conmigo para lo que sea. Vamos poniendo a díselo a tu papá, que estará como un loco buscándote. Pero mira, de hecho una carrera. Preparados. Listos. ¡Ya! Hola, Pinocho. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y a dónde vas? Voy a casa y después a la escuela. A la escuela. Espera. Te veo nervioso. ¡Nervi! Eso es. Estás muy nervioso. A ver. Apunte, doctor. A ver. Déjame que te vea. Uy. Madre. Uf, lo que yo decía. Alergias de nervio y de alergia. Típico después de una actuación. Ya lo tengo. Necesitas reposo. En la isla de los juegos. ¿No puedo ir? Verás, en la isla de los juegos puedes hacer lo que quieras. Puedes pelear, beber, fumar y comer muchas chuches, lo que quieras. ¿No puedo ir? Claro que sí. E insisto, antes de nada, la salud. Vamos, no hay tiempo que perder. Pero Pinocho. Tocan las manos. ¿Dónde estará este Pinocho? ¡Pinocho! Otra vez desapareció.
que tu padre salió a buscarte a la mar y se le tragó una ballena. ¿Una ballena? Sí, una ballena. Un animal de esos así con la boca. ¡Una ballena! Déjame. Pero dice que está vivo, Pinocho, está vivo. Está viviendo dentro de la ballena. En el fondo del mar. Tengo que encontrarlo, Pepito. ¿Ah, sí? Pero Pinocho, ¿qué está en el fondo del mar? Da igual, tengo que encontrarlo. Porque estás muerto. Pero papá, que soy Pinocho, que estoy aquí. ¡Hala! Y soy un niño.